Hoy vamos a hablar del enemigo silencioso. ¿Sí? Hay un enemigo silencioso, es un enemigo que no avisa, pues, ¿no? Ya estamos hablando de la hipertensión arterial y para eso estamos con la visita de el doctor Edwin Uribe Vadillo, especialista en cardiología. ¿Cómo está, doctor Uribe? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Buenos días, Efraín, y un placer poder estar aquí con tu público. Muy bien, a ver, el enemigo silencioso, así se llama el tema de esta enfermedad de hipertensión arterial, doctor Vadillo. ¿Por qué se le conoce como el enemigo silencioso? Sí, mire, Efraín, el tema va a que sería importante empezar con datos, ¿no? 1 de cada 4 peruanos mayor de 40 años es hipertenso y la mitad de esos compatriotas no lo saben. Y no lo saben justamente por el tema del que vamos a hablar. La hipertensión, en la mayoría de casos, nunca da síntomas, ¿no? El concepto de que si me duele la cabeza o si es que me duele el pecho, soy hipertenso, y si no me sucede eso, no lo soy, es completamente erróneo. Y es algo que tiene que calar mucho en nuestra población, ¿no? La hipertensión arterial o el diagnóstico de hipertensión arterial, si es que no se busca, no vamos a poder hacer el diagnóstico. Es decir, si nos dejamos guiar solamente por los síntomas, esto va a pasar mucho tiempo en el cual nunca sabremos que una persona es hipertensa, y lo comentaremos o comenzaremos a saber cuando ya el paciente tiene las complicaciones propias de la hipertensión. Llámese infarto cardíaco, infarto cerebral, ¿no? Insuficiencia renal, llegando incluso a la diálisis, problemas en las arterias de las piernitas, en muchos casos llegando a la amputación, ¿no? Insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Ahí radica esta importancia y el título del tema que muy bien comentaste, ¿no? Bueno, por eso se llama enemigos silenciosos. Y generalmente, ¿por qué se da, doctor? O sea, ¿cuáles son las causas? Las causas son muy variables, ¿no? Son multicausales, es decir, existen muchas causas, desde un tema familiar, genético, que de todas maneras siempre va a influir y es algo en el cual no podemos modificar, hasta un tema de estilos de vida, ¿no? La falta de ejercicio, la mala dieta, la cantidad de estrés que puede uno tener, que en realidad todos tenemos actualmente una carga de estrés importante, la mala alimentación, esa conjunción que hay con la diabetes, con el colesterol elevado. Todo eso va a generar un incremento de la presión que al final llevará a la hipertensión. Y un tema importante, el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo es un factor de riesgo no solamente para cánceres, para problemas pulmonares, sino también para problemas cardíacos, y entre ellos la hipertensión. Bueno, sí, el tabaquismo cada vez que me entero más, y no sé, yo creo que no tiene ningún beneficio y no sé por qué lo consumimos, ¿no? La verdad que es terrible. Bueno, no solamente eso, hay otro tipo también de productos que son dañinos para la salud. Bien, vamos a invitar también al público para que, si tiene algún comentario, pueda participar aquí en la radio. Estamos en la secuencia Doctor en Familia con el doctor Edwin Uribe Vadillo, especialista en cardiología, hablando de la hipertensión arterial, conocido como el enemigo silencioso, ¿no? 525-288 es el teléfono, está habilitado. Ya el 988-597-300 también está habilitado, también a través de las redes sociales, tanto en WhatsApp como también a través del Facebook de Radio Comas, que estamos en la transmisión en vivo. Bien, doctor Uribe, si no tratamos a tiempo, en este caso, si no diagnosticamos a tiempo el tema de hipertensión arterial, ¿qué consecuencias podemos tener? Claro, gracias por la pregunta. A ver, lo primero que tenemos que entender es que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que nunca se va a curar, que una vez diagnosticado tenemos que buscar controlarla. No existe un paciente hipertenso que se haya curado, ¿no? La hipertensión, cuando es bien diagnosticada, nunca se curará, se va a controlar. Y eso es la importancia, ¿no? El hecho de que tenemos que tener un buen diagnóstico y después un buen control de la presión arterial. Si no tenemos eso, ¿cuáles van a ser las consecuencias? En primer lugar, infartos cardíacos, ¿no? Infartos cerebrales, va a dañar los vasos del riñoncito, así que va a generar insuficiencia renal que puede llegar incluso a la diálisis, ¿no? Enfermedad de las arterias periféricas, es decir, de las arterias de las piernas. Muchos pacientes que vemos lamentablemente que han perdido una piernita. No todos son solamente diabéticos. La diabetes, la hipertensión generan un daño a nivel de las arterias, de todas las arterias y las arterias periféricas de los miembros inferiores, de las piernitas, generando inclusive pues heridas que no curan, amputaciones al final de la enfermedad. Y hay un tema muy importante, querido Efraín, es aquellos pacientes crónicos, como los pacientes hipertensos, que en esta pandemia no han recibido la atención adecuada, los controles adecuados y la medicación, ¿no?
el rol de la medicación en los pacientes hipertensos es muy importante. Ya vemos muchos pacientes actualmente que en el cual durante estos 6 meses de confinamiento no ha estado recibiendo los controles adecuados y ahora se están viendo las complicaciones, ¿no? Ya se ve en países que han pasado esta primera ola, como los países europeos, un incremento no solamente en la muerte por COVID, sino un incremento en las muertes por enfermedades cardíacas, ¿no? Como complicación de una hipertensión mal controlada, ¿no? Hipertensión mal controlada, y aunado ahora a la pandemia, por este tema del confinamiento, no ha habido atención, no ha habido oportuna, me refiero, también entre medicamentos, y la situación se agrava, ¿no? Y también las personas que han tenido COVID también pueden desarrollar hipertensión. ¿Alguna relación? Así es muy interesante lo que comentas, ¿no? Se está viendo ya un efecto, un fenómeno que estamos llamando un síndrome post-COVID, ¿no? Pacientes que han recuperado del COVID y que están teniendo complicaciones neurológicas, gastroenterológicas y también, lógicamente, complicaciones cardíacas. Dentro de ellos están debutando, están comenzando a hacer hipertensión, que antes no lo tenían, y esto es un fenómeno que los cardiólogos estamos observando con mucha frecuencia y que seguramente se va a documentar como se debe con el paso de los meses, ¿no? Otro grupo de pacientes, valga el tema que tocas, es de los pacientes que no eran hipertensos y que en este momento de la pandemia o en este proceso de confinamiento han comenzado a hacer presión alta, ¿no? Estos pacientes tienen que tener un diagnóstico de hipertensión, tenemos que descartar la hipertensión. Estos pacientes probablemente por muchos fenómenos, como por ejemplo el sedentarismo, ¿no? El incremento de peso que se ha visto mucho durante el confinamiento, el incremento del estrés, ¿no? Tanto por el tema laboral, económico, la preocupación misma, la situación en la que nos encontramos, las clases escolares en casa, que es algo que mucho ha generado mucho estrés en los padres, en los papás, en las mamás. Están comenzando a hacer hipertensión. Yo hago un llamado a estos pacientes, a estos compatriotas, para que busquen un cardiólogo, para que vayan a su cardiólogo y para que puedan, por favor, descartar o diagnosticarse a la brevedad si son o no son hipertensos. Porque ahí va un tema, ¿no? No todo incremento de la presión significa que tú seas hipertenso. Interesante el tema. O sea, no todo entonces. Así es. No todo paciente que se toma la presión y está alta puede ser diagnosticado de hipertensión. ¿Por qué? Porque hay factores externos, ¿no? Que van a generar que la presión se suba sin que signifique que sea uno hipertenso. Por ejemplo, si yo me golpeo la pierna o me golpeo un dedo o alguna parte del cuerpo y me genera algún cuadro de dolor, existe liberación de sustancias hormonales justamente que responden al dolor y que harán secundariamente que la presión suba. Pues eso como tal podemos diagnosticar a ese paciente que es hipertenso. Es una respuesta fisiológica, o sea, normal del organismo a un estrés, en ese caso el dolor. Lo mismo sucede con el estrés físico. Si usted sube 3 escaleras, pues al subir la cuarta le tomará la presión y la presión está elevada. Eso no quiere decir que es hipertenso. Quiere decir que su cuerpo está respondiendo a una situación de estrés, en este caso físico, ¿no? Por eso usted hablaba de un buen diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es un buen diagnóstico para detectar en este caso la hipertensión arterial? A ver, actualmente el diagnóstico de hipertensión arterial se tiene que hacer con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que nosotros los médicos llamamos un mapa de 24 horas, que es un equipo que se le coloca al paciente, es un brazalete como cualquiera que toma la presión, y que este equipo le tomará la presión automáticamente durante todo un día. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es justamente mapear sus niveles de presión arterial durante 24 horas. Este equipo nos permite tener 60, 70, 80 tomas de presión y nos permite saber si el paciente realmente es hipertenso. Si de estas 60, 70, 80 tomas de presión, el 20% de esas tomas están sobre rangos elevados, por definición, el paciente tiene hipertensión y tiene que ser medicado. Muy bien, bueno, importante el tema, ¿no? Justamente que nos está comentando el doctor, pero normalmente cuando vamos al hospital nos hacen un chequeo para ver la presión y ya con eso no, está bien o sí es hipertenso. Entonces no es un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, como decía, es un mapeo durante 24, en este caso, horas, o sea, todo el día, para ver justamente cómo está el tema del comportamiento de la hipertensión arterial.
Claro, no. Muy bien, tenemos participación del público, ¿no? Estamos con el doctor Edwin Uribe Vadillo, especialista en cardiología, hablando de hipertensión arterial, el enemigo silencioso. Invitamos al público al 525-288, al 988-597-300 también, o a través de las redes sociales. Creo que nos han mandado por ahí una consulta con receta incluida, ¿no? Pero vamos con la pregunta del público. Dice, buenos días, una consulta... Dice, mi hijo de 30 años le indicaron, el doctor dice, ocupacionales, dice, a ver, hijo de 30 años le indicaron esto al doctor ocupacional. Dice, ahí nos ha mandado, parece que la receta, ¿no? Sí, no, nos están mandando los resultados de un estudio de colesterol que está ligeramente elevado, ¿no? Sin embargo, ese es un tema importante, ¿no? No tenemos, cuando nosotros hacemos una evaluación del niveles de colesterol, no nos tenemos que basar o ser suficiente los niveles de colesterol total. Acá nos dice nuestra amiga, nos manda un resultado de un examen de colesterol total, pero el colesterol tiene colesterol bueno y colesterol malo. O sea, no todo el colesterol como tal es dañino. Entonces, siempre que hagamos o que pidamos una evaluación de nuestro nivel de colesterol, hay que pedir un perfil lipídico, un perfil de colesterol, en el cual el personal de laboratorio nos brindará a resultados no solamente del colesterol total, sino del colesterol bueno, el HDL, que es el colesterol que limpia las arterias, y el colesterol malo, que es el VLDL y el LDL, es decir, el colesterol que se acumula en las arterias. Además, tenemos que tener también un resultado de triglicéridos, que es otro tipo de grasa que produce nuestro organismo, para poder tener una idea completa de sus niveles de colesterol. Yo le recomendaría acá a nuestra amiga que le aconseje a su familiar, a su hijo, que pueda solicitar un perfil de colesterol. Una vez con ese resultado podemos tener una mayor idea y con gusto lo podemos atender y solventar sus dudas. Muy bien, tenemos participación del público también aquí en la secuencia Doctor en Familia. Estamos con el doctor Edwin Uribe Vadillo, especialista en cardiología, hablando de la hipertensión arterial, el enemigo silencioso. Está en línea la señora Eufemia, que nos llama justamente. Señora Eufemia, ¿cómo está? Buenos días. Señora Eufemia, buenos días. Bien, parece que perdimos la comunicación. 525-288-988-597-300, la línea telefónica para que el público pueda comunicarse, o también sus consultas a través de las redes sociales, a través del WhatsApp de la radio o el Facebook de Radio Coma, que estamos en la transmisión en vivo. A ver, doctor, usted nos decía, por ejemplo, para el tema del diagnóstico, ese tema del mapa de 24 horas, ¿no? Yo he visto cuando uno va al centro de salud, al hospital, te hacen a ver el chequeo para ver cómo está la presión. Pero te hace un ratito, ¿no? Y a ver, sí, está bien, está bajo por ahí. Entonces, que no hay un diagnóstico así, certero, un buen diagnóstico para esta enfermedad. Lo que sucede es que tenemos que ver la realidad lamentable que a veces sucede en nuestros hospitales, nuestros centros de salud públicos, en los cuales la demanda es muy alta y la cantidad de equipamiento a veces no es la adecuada, ¿no? Es muy frecuente lo que usted comenta, ¿no? Es muy frecuente encontrar pacientes que van al hospital y a la emergencia y le toman la presión y le dan medicación sin haber hecho una evaluación importante, una evaluación real de la presión arterial, y encontramos 2 o 3 días después a la paciente, generalmente adultas mayores, abuelitas, abuelitos, que regresan a la urgencia, a la emergencia, ya no por la hipertensión, sino porque el paciente se cayó, se golpeó la cadera, se golpeó la cabecita y está hospitalizado por otro factor, por otra causa. ¿Qué fue la causa? ¿Cuál fue el problema? Que pensaban que era hipertensa, le dieron medicación, la presión le bajó mucho, la paciente, generalmente, como repito, abuelitas, abuelitos, se marearon, se tropezaron, se cayeron, y ahora estamos viendo el resultado, pues, de un mal diagnóstico y un mal tratamiento, ¿no? Entonces, hay que ser muy prudentes, y eso es algo que siempre le digo a los pacientes y que nosotros los cardiólogos sabemos, en el diagnosticar hipertensión. La hipertensión es una enfermedad, como repito, y espero que quede siempre en la mente de nuestros oyentes, es una enfermedad que no se va a curar, que se va a controlar, y eso es algo importante. Por ejemplo, el MINSA, ya hace 4 años, en un estudio que realizó el Ministerio de Salud, dijo que la mitad de los pacientes hipertensos al tercer año abandonan la medicación, y eso es un gran error. Eso es un gran error porque, repito, nosotros no nos podemos guiar por los síntomas. Como ya no me duele la cabeza, como ya no tengo zumbido de oído, como ya me siento más ligero, ya estoy curado, entonces dejo la medicación y tal. Eso es un error que va a tener consecuencias fatales. Cuidado con este tema, cuidado. No hay tratamiento, o sea, no hay cura, mejor, si hay tratamiento para poder, en este caso, controlar
Entonces, si nos sentimos mejor y olvidamos, podemos estar en este caso perjudicados. Estamos en línea con la señora Patricia, que nos llama desde Coma. Señora Patricia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bien, señora, ¿cuál es su consulta? Lo escucha el doctor Edwin Uribe. El doctor, lo que pasa es que yo tengo una familia hipertensa. Tuve una hermana que a los 21 años le dio derrame cerebral y no sabíamos cuál era la causa. Y ahora tengo un hermano hace 2 años que le dio infarto al cerebro y él también ya presentaba ya anteriormente ya su vista se lo veía mal. Y de ahí después de 3 años le dio el infarto. Y ahora yo me hice mi chequeo hace 1 año y también salí que estoy hipertensa. Y el doctor me dijo que es hereditario y yo estoy con un tratamiento de que es los sartán de 50. Y ahora yo también tengo en la pierna derecha, tengo los varices. Yo quisiera saber cuál es la causa o es que también se debe a la hipertensión. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por tu participación. A ver, es interesante lo que usted comenta, ¿no? Haber tenido un familiar a tan temprana edad con un derrame cerebral, definitivamente hay un componente familiar importante, ¿no? No necesariamente la hipertensión, pero sí quizás había un problema vascular, de los vasos del cerebro que puede haber generado, pues, que se haya roto y haya generado el derrame o la hemorragia cerebral. En tu pregunta concreta, que si las varices tienen algo que ver con la hipertensión, realmente no hay una relación directa, ¿no? El problema de varices es un problema a nivel venoso, del retorno de la sangre hacia el corazón, y el problema de la hipertensión es básicamente un problema arterial. Así que una relación directa como tal no habría. Sin embargo, sí es importante lo que comentaba, ¿no? Que usted tiene un tratamiento con los sartán, que quiere saber si es el adecuado. Me da la oportunidad para poder decir 2 cosas. Primero, existen múltiples medicamentos en el mercado, es decir, pues en la farmacia, para control de la hipertensión. Múltiples, que pueden valer desde 50 céntimos o 20 céntimos a valer 8 o 9 soles la pastilla. Si a eso le sumamos que tiene que tomarlo todos los días, sacará usted la cuenta de cuánto vale el tratamiento mensual. Yo quiero decirle a nuestros pacientes que no existe medicamento mejor o peor para la hipertensión. El hecho de que sea más caro no quiere decir que sea mejor que un medicamento barato genérico, ¿no? Eso no es así. El medicamento es bueno o malo para cada persona. Cada organismo, cada persona responderá diferente a la medicación. Hay pacientes que con un medicamento, los sartán es un medicamento genérico, muy usado, muy económico, les va a ir muy bien. Y no hay que cambiar un medicamento de marca, porque aparte pues va a doler la economía. Y a veces los pacientes no lo van a poder completar pues para toda su vida. Pero es importante sí saber qué medicamento me controla la presión. Y la única forma de saber que la presión está bien controlada es también con un equipo, con un examen que se llama un mapa. ¿Por qué? Lo que nosotros buscamos en el manejo de la hipertensión es que por lo menos 20 de las 24 horas del día la presión esté en rangos normales. Eso se define como un paciente hipertenso bien controlado. Y la única forma de hacerlo es igual, con un monitoreo de 24 horas, ¿no? Esa es la forma actual en la que deberíamos seguir nuestro manejo de hipertensión. Muy bien, son las 9 de la mañana ya con 55 minutos. Estamos en la secuencia Doctor en Familia con el doctor Edwin Uribe Vadillo, especialista en cardiología, hablando de hipertensión arterial, el enemigo silencioso, ¿no? Hay más preguntas, doctor. Ahora, las personas que en este caso tienen a un familiar, hay que hacerse el control mucho más oportuno. Importante lo que nos dijo la señora Patricia, ¿no? Su familiar, su hermano y ahora ella también con este mismo problema. A ver, nos preguntan, dice doctor, ¿y la hipertensión pulmonar? ¿Hay hipertensión pulmonar, doctor? Claro que sí. A ver, la hipertensión pulmonar es una enfermedad, una patología completamente diferente a la hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión, a la hipertensión arterial. La hipertensión pulmonar es un incremento de la presión de la arteria pulmonar, que es la arteria que lleva sangre del lado derecho del corazón a los pulmones. Pueden haber múltiples causas, desde problemas genéticos, problemas cardíacos y valvulares, problemas propios reumatológicos, por ejemplo el lupus, el artritis reumatoide, puede hacer que la hipertensión de la arteria que la presión de la arteria pulmonar se incremente. Son dos entidades completamente diferentes. Uno tiene que ver con las arterias
sistémicas, y la hipertensión pulmonar tiene que ver con la arteria pulmonar, que, como repito, es la que lleva sangre desoxigenada del lado derecho del corazón hacia los pulmones para ser oxigenadas. Muy bien, importante tema, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Bueno, también están haciendo consulta, porque están preguntando qué días atiende usted, doctor Uribe, en la clínica. Muchas gracias. Yo atiendo todos los días viernes. Todos los viernes estamos aquí en Clínica La Luz de Comas. Yo atiendo en todas las clínicas La Luz, pero los días viernes especialmente estoy acá con nuestros amigos de Lima Norte y especialmente nuestros amigos de Comas. Muy bien, importante por ahí. Bueno, hay una consulta que están respondiendo por canales internos, ¿no? Justamente estamos también aquí con los representantes de la Clínica La Luz. Bien, doctor Vadillo, importante el tema. Ahora, la señora que nos ha llamado Patricia nos preocupa porque su hermano, su otro hermano, ella, ahora sus hijos también, ¿qué tipo de control deben llevar? La señora tendrá hijos, pero por ejemplo, desde pequeño se puede llevar el tema de control también, sabiendo que este tema es hereditario, esta enfermedad. Claro que sí. A ver, como comentábamos, hay factores que no son modificables, es decir, de los cuales no podemos intervenir todavía, y esos son los factores genéticos, ¿no? Pero sí hay factores que podemos modificar. Yo estoy seguro que, por ejemplo, el factor genético va a ser transmitido a su descendencia, a sus hijos. Pero si nosotros desde pequeños acostumbramos a los niños a hacer actividad física, ¿no? A comer bien, a dejar las comidas procesadas o limitarlas por lo menos, ¿no? A no consumir comidas azucaradas o bebidas azucaradas y hacer deporte, esta hipertensión probablemente se vaya a manifestar en algún momento de su vida, pero probablemente vaya a ser más años en adelante, no tan precozmente, ¿no? Eso es justamente, mientras más precoz es, más tiempo tiene la enfermedad para generar los daños en los otros órganos que ya hemos mencionado. Muy bien, importantísimo el tema. Vamos con la última pregunta del público. La señora Gladys nos llama desde Caraballo. Señora Gladys, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, doctor. Quisiera saber cómo se llama que una persona hipertensa es hecho sufrir. Le han dicho que tiene taquicardia, arritmia cardíaca, y ya está tomando los sartán de 5 miligramos y está tomando Návila de 5 también miligramos. Dígame usted que eso es verdad, porque a veces los doctores, y también se ha hecho el mapa, ya ahí por eso le han diagnosticado que es hipertensa. Y ella está sufriendo de mucho escalofrío, le baja pues le baja la presión, ¿no? De vez en cuando le baja, pero está fría, está. Dígame, ¿está bien su control de ella? Porque está tomando su Návila de 5 miligramos y los sartán de 50 miligramos. Bien, gracias señora Gladys por la pregunta. Sí, señora Gladys. A ver, lo que ella está tomando, lo que usted me comenta, son dos entidades que pueden estar relacionadas, pero se tratan de manera diferente, que es uno de la hipertensión y lo otro es la taquicardia o la arritmia cardíaca, ¿no? Ella toma losartán, que es un antihipertensivo, netamente, y el Návila, que es el nebivolol, que es un beta bloqueador que hace que las arritmias cardíacas vayan desapareciendo. Lo que habría que ver es que si es que esa frialdad que usted menciona, si es que esa frialdad o frío que tiene la paciente o su familiar se debe a que la presión esté baja, no siempre es así, o hay alguna otra entidad que puede estar generando ello. Ahí me hace la posibilidad de hablar igual, ¿no? Una vez que uno establece un tratamiento para la presión, tenemos que determinar qué es la exacta, la adecuada, ¿no? Necesitamos hacer un mapa para ver si es que la presión está bien controlada ya con medicación. Muy bien, doctor, llegamos a la parte final, un mensaje final. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un gusto poder estar acá con tus radioyentes. Nosotros nos encontramos en la Clínica La Luz en todas nuestras sedes. En esta vez en especial creo que sería importante mencionarles que estamos en la Clínica La Luz de Comas, en la avenida Tupac Amaru 809. Voy a dar los teléfonos para cualquier cita. El teléfono de la clínica es el 613-9290 y también dejaré el teléfono de cardiología, que es el 956-495-894. Repito, 956-495-894 para cualquier consulta. Muchas gracias. Bien, gracias doctor Uribe, gracias por la sintonía.